Vamos a ver. Bueno, poquito la agenda de lo que viene. Ayer Laura arrancó con Economía de la Información, sería la anteúltima unidad del curso. Después de esa unidad vamos a tener juegos de señales, estaríamos cerrando la materia. Hoy a mí me va a tocar cerrar juegos repetidos, ¿sí? Sería como la segunda unidad de la segunda parte, donde tenemos juegos dinámicos, juegos repetidos, Economía de la Información y juegos de señales. Así que ese es más o menos el orden de los temas. Sobre las notas, estamos ahí cerquita de cerrarlas. Yo creo, estoy estimando que el lunes las vamos a tener subidas. No creo que podamos coordinar para darlas durante el fin de semana, pero estimo que el lunes ya van a estar. Mientras tanto, también vamos a ir avanzando un poquito en ir resolviendo los ejercicios del parcial. Ya la semana pasada había abordado el 1 y hoy quizás en el tiempo que nos quede podamos ver un poquito algunos más, quizás 2 y 3, vamos viendo. Lo que pasa es que le voy a dar prioridad a cerrar la unidad de juegos repetidos. La pantalla compartida ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, arranquemos entonces. Con Laura habían arrancado la unidad de juegos repetidos la semana pasada, ¿sí? Hoy lo que voy a hacer es cerrar, vamos a tratar de hablar de algunas otras posibles estrategias que se pueden aplicar y además ver algunas aplicaciones, ¿sí? Eso es lo que voy a intentar que veamos hoy y después, si nos queda un poquito de tiempo, avanzamos con algún ejercicio más del parcial, que creo que un ratito antes del final de la clase nos va a quedar. Bueno, lo primero que voy a hacer es plantear una versión del dilema del prisionero, con la cual voy a ilustrar algunas ideas o algunos posibles tipos de estrategias que podríamos analizar, pero usemos este juego como base. Tenemos CID. Vamos a diseñar los pagos de tal modo que D no sea la estrategia estrictamente dominante y que C sea la que nos lleve al pago eficiente, ¿sí? Esto después en los libros cambia, pero no importa la letra. Realmente podría haber sido J y R. Lo importante es entender a través de los pagos cuál es el rol de cada una. Después, en distintos problemas, el contexto nos dará información acerca de cuál es la dominante, cuál es la dominada, cuál es la que podríamos llevar al pago eficiente. Bueno, con Laura seguramente hayan visto la estrategia trigger, ¿sí? O la estrategia del disparador, que consistía en que en el primer periodo cada jugador, o sea, elija jugar C, en este caso, la estrategia que llevaría al pago eficiente, y luego la idea sería que si yo como jugador 1 veo que el 2 eligió C, seguiría jugando C en virtud de haber visto que el otro jugador cumplió o que estaba dispuesto a ir al sendero eficiente, ¿sí? Entonces, si el otro jugador elige la misma estrategia, al ver que yo elegí C, también jugaría C, y esto nos llevaría a pagos de 2 en todos los periodos, ¿sí? Con un delta lo suficientemente alto, este perfil de estrategias constituiría un equilibrio de Nash, y eso fue un poco lo que se buscó en la clase inicial. ¿Por qué necesito un delta alto? Porque si no es muy tentador el desvío. ¿El desvío en qué consistiría? En que si el jugador 2 va a elegir C, yo como jugador 1 podría elegir D en el primer momento, y en este punto llevarme 3, ¿sí? Aprovechar que el otro jugador está dispuesto a colaborar, entonces lo duermo y elijo la estrategia dominante. Lo que pasa es que si eso sucede, ¿qué puede hacer el jugador 2 después? O en la estrategia trigger, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que yo haya jugado D, el otro jugador, ¿qué es lo que va a elegir de ahí en adelante? Claro, castigarlo, ¿sí? Y hay muchas formas de castigar. La que se usa en la estrategia trigger inicial es jugar D para siempre, ¿sí? D para siempre.
Entonces, si el otro va a jugar D para siempre, una vez que yo me haya desviado, también voy a jugar D para siempre. No tengo nada mejor que hacer después de eso, porque no hay manera de recuperar, no hay manera de recuperar un resultado eficiente, no tengo otra alternativa que me pueda dar un pago mayor. Y a partir de ahí, los pagos serían 1. Entonces, ahí está el trade-off, ¿no? Porque yo puedo mantenerme en el sendero eficiente, lo que hoy implica un pago menor que el desvío, pero me compro en el futuro todo este sendero de pagos de 2, que es más grande que el sendero de los pagos de 1. Lo que pasa es que este sendero se obtiene mañana. Yo tengo que esperar para que eso suceda, y hoy tendría que sacrificar este beneficio que podría obtener desviándome. Por eso es que el delta termina siendo fundamental para establecer si vamos a llegar o no a un sendero en el cual haya colaboración y se alcance el resultado eficiente. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es, para arrancar, una estrategia distinta. Una estrategia distinta, y voy a aprovechar un poquito para repasar cómo se plantean, ¿sí? Las estrategias tienen que ser planes contingentes completos, es decir, que nos tienen que preparar para cualquier cosa que pueda suceder a lo largo del juego. La estrategia trigger efectivamente lo es, y la que le voy a presentar ahora va a cumplir con esas condiciones. Y les voy a tratar de mostrar que acá tenemos alternativas, que no es simplemente que tenemos que trabajar con la trigger, que puede haber estrategias que tengan un diseño similar, pero que de repente no tengan la obligación de guiarme a que vayamos al sendero eficiente, de repente. Entonces les voy a mostrar una. El jugador 1 podría arrancar jugando C, pero la idea es que ahora no voy a jugar C para siempre, sino que mi comportamiento va a ser, voy a ir jugando C, D, C, D, C, D. ¿Qué le voy a pedir al otro jugador para yo respetar este sendero, para yo respetar este comportamiento? Lo que le voy a pedir es que vaya alternando, pero eligiendo la acción opuesta a la que yo elegí cada periodo. ¿Por qué esto podría llegar a ser razonable para el jugador 1? O sea, ¿qué podría obtener el jugador 1 comportándose de esta forma? Pensemos un ratito si el jugador 2 cumple. ¿Cuál sería el pago del jugador 1 en el periodo 1? Miren la matriz que está arriba. ¿Cuánto obtiene el 1 cuando juega C y el otro D? Pero el 1, ¿está bien? El 1 es el que está jugando C ahora. Entonces, claro, el 1 arranca en 0, pero en el siguiente periodo sí va a pasar lo que decías, Zaira. ¿Sí? En el siguiente periodo va a tener 3. ¿Por qué? Porque ahí se alternan los roles. Entonces, después en el tercer periodo volvería a obtener 0, luego 3, 0, 3. Entonces, ¿qué es lo que busca el jugador 1 al comportarse de esta forma? Bueno, podría buscar, obtengo, en lugar de obtener 2 en todos los periodos, obtengo 3 de manera alternada, ¿sí? O sea, obtengo 3, 3, 3 en cada uno de los periodos, en este caso pares. ¿Qué pasaría con el jugador 2? El jugador 2, ¿qué se llevaría? En el primer periodo 3, luego 0, luego 3, luego 0, luego 3, luego 0. Ahora vamos a analizar cómo son los incentivos al desvío, ¿sí? Pero la idea es que el jugador 1 dice, voy a ir alternando, o voy a alternar, voy a comenzar en T igual a 1, voy a jugar C. Y luego alternaré entre C y D, jugaré D en los periodos pares, C en los periodos impares, mientras que el jugador 2 alterne jugando D en los periodos impares y C en los pares. Entonces, ¿cómo sería la estrategia? Voy a tratar de escribir detalladamente la estrategia del 1. Estrategia del 1. En T igual a 1, juego C. Para T mayor que 1, juego C en los impares, en los T impares, y D en los T pares. Siempre que
el jugador 2 respete o juegue, ¿sí? Respete jugar D en los impares y C en los pares. ¿Sí? Fíjense que tiene mucho detalle la estrategia para conformar un plan contingente completo. Lo que pasa es que acá me está faltando una cosa. Porque este va a ser mi comportamiento mientras el jugador 2 respete de manera implícita la propuesta. ¿Sí? No es una propuesta explícita. Yo no le estoy diciendo nada. Yo solo estoy previendo cómo me voy a comportar en función de lo que haga el 2. Entonces, si el 2 alterna de esta manera, eligiendo D primero, C después, y luego continúa cumpliendo, yo elegiré CD, CD, CD. Ahora, ¿qué me falta? Me falta establecer qué haría el jugador 1 si el jugador 2 hace qué cosa. Si el jugador 2 en algún momento incumple, ¿sí? Y ahí voy a sugerir para esta estrategia un castigo de la misma forma que se vio en la estrategia Trigger. Es decir, que en cuanto el jugador 2 no cumpla con este comportamiento, ¿qué va a hacer el 1? A partir de ahí, claro. Y vamos a implementar nosotros en primer lugar un castigo que sea hasta el final, ¿sí? O de ahí para siempre. Entonces podríamos establecer, para terminar de definir la estrategia, que es en caso contrario, o sea, una vez que el jugador 2 se desvíe, en caso contrario, tenemos la estrategia estrictamente dominante, que era D, la vamos a jugar para siempre. D para siempre. Para el jugador 2, ¿cuál sería la estrategia? Sería bastante parecida a la del 1. ¿Sí? El jugador 2, ¿qué es lo que va a hacer? T igual a 1, arranca eligiendo D. No, sí, D. T igual a 1, D. Y después, para todo T mayor que 1, jugaría C en los pares y D en los impares. Lo que pasa es que para hacer esto, le vamos a pedir al jugador 1, que alterne de la forma que habíamos visto, o sea, que alterne jugando C en los impares y D en los pares. O sea, todo esto es mientras el jugador 1 elija D en los pares y C en los impares. Bien. ¿Por qué el jugador 1 no juega C para siempre si el jugador 2 incumple? Porque C es la estrategia estrictamente dominada en el juego normal. Entonces, si vos lo vas a castigar jugando la estrictamente dominada, claro, es más, al otro le va a ir bárbaro. Pero es eso. Por eso siempre nuestros castigos en juegos del tipo Dilema del Prisionero van a implicar jugar D. Puede variar esto, puede variar jugar D para siempre, pues es la opción estándar que tenemos, pero hay alternativas que son jugar D por una cantidad limitada de periodos, o de repente jugar D por un solo periodo. Y hay mucha flexibilidad en las estrategias que podemos diseñar. Pero jugarse para siempre no, no lo vamos a usar. Bueno, con esto entendemos las dos estrategias de los jugadores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrarles que para ciertos valores de delta, esto va a constituir un equilibrio de Nash. ¿Sí? Y arranquemos por el jugador 1. El jugador 1, en caso de cumplir, ¿qué estaría observando? Bueno, arranco jugando C. ¿Sí? El otro juega D, yo después juego D, C, D, y así. ¿Y a qué pagos me llevaría esto? A mí como jugador 1, esto me llevaría un pago de 0 en el primer periodo, lo que no parece tan bueno, 3 en el segundo, 0 en el tercero, 3 en el cuarto, 0, 3. Ahora, esto es jugador 1 adhiriendo a la estrategia que habíamos planteado. Jugador 1 adhiriendo. Ahora, ¿qué pasa si el jugador 1 decide no adherir o desviarse?
para que no se me confunda la D de desviarse con el, ¿cómo es? Con la D de jugar en el juego, voy a llamarlo como no adherir, ¿sí? O sea, la A es adherir y no A es no adherir. Sería hacer otra cosa, pero vamos a ver que no adherir. ¿Por qué podría tener sentido para el jugador 1 no adherir? Bueno, porque hoy me estoy llevando 0. Si en lugar de jugar C hoy, jugara D también, al igual que el jugador 2, ¿qué pago obtendría? Acá quiero que me ayuden un poquito, que vayan mirando la matriz y que me digan qué pasa. Si los dos juegan D, ¿cuáles son sus pagos? Y en particular, claro, 1. En particular me estoy enfocando en el del 1, porque es el que estoy analizando en cuanto a decisión. Al 2 lo estoy dejando de lado, entonces no escribo los pagos del 2, pero podría hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice la estrategia del 2? Que si yo me desvío en el periodo 1, si empiezo a jugar D, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué va a hacer el 2 a partir de ahí? Claro, exacto, jugar D para siempre. Como yo no cumplí con lo que habíamos establecido, el 2 empieza a castigar para siempre. Y si el 2 empieza a castigar para siempre, a mí no me va a quedar mejor cosa que hacer que de ahí en adelante. Si el 2 va a jugar D para siempre, yo la mejor alternativa que tengo de ahí en adelante, ¿cuál es? También jugar, ¿qué cosa? D. Claro, D. Ahí ya no hay ninguna razón para jugar C. De ahí en adelante. Sí podría suceder en otro tipo de estrategia. También con un esquema más flexible de castigo o una estrategia tipo toma y daca. Ahí sí podría reconsiderar volver al sendero eficiente o hacer otra cosa. Pero acá no. Una vez que me aplican un castigo al tipo que se ve en las estrategias trigger, ya está. No hay manera de volver. Y esto implica que qué pagos va a tener el jugador 1 desde t igual a 2 en adelante. Incluso el mismo que en t igual a 1, que va a ser 1 en todos los periodos. ¿Sí? Okay. Entonces, esto es lo que hay que comparar. Entonces, puedo calcular la utilidad del 1 o el valor presente. Puedo llamar valor presente porque vamos a llevar todos los pagos. El valor presente del 1, si adhiere, dado que el otro jugador también adhiere, o podemos también escribirlo con coma, adherir, adherir. Hagámoslo con coma si mantengo tanto como sea posible en la anotación de Watson. Aunque acá tengo que decir que Watson en el capítulo de juegos repetidos en particular no escribe nada, ni se molesta en establecer una anotación como esta. Simplemente explica qué pagos va a calcular, desarrolla y listo. Es como que en el libro van a ver algo así como, bueno, si el jugador 1 adhiere y el 2 también adhiere, los pagos serán los siguientes y escribe directamente lo que vamos a calcular. Entonces, ¿cuál sería el pago del jugador 1? Bueno, tendríamos el 0, que ahora lo voy a borrar, obviamente, pero el punto es que quiero mostrar que el 3, ¿por cuánto lo voy a tener que multiplicar? Este 3 que aparece un periodo más adelante. Y acá está la idea de que estoy trayendo todo a valor presente, a valor de hoy, ¿sí? Donde hoy es... factor de descuento. Claro, entonces ahí lo multiplico por delta, que como están señalando es la tasa de factor de descuento, lo podemos llamar, ¿sí? Más el siguiente 0 estaría multiplicado por delta al cuadrado, obviamente se va a ir, y después tendríamos t por delta al cubo, más, y así. ¿Sí? O sea, ¿que esto qué es en definitiva? Cuando me abstraiga de todos los ceros, nos queda 3 por delta, más 3 delta al cubo, más 3 delta a la quinta, más 3 delta a la séptima, y así, siempre, en este caso, yendo a través de las potencias impares. Bueno, en esta unidad va a hacer falta que tengamos un breve repaso de lo que son las progresiones geométricas. ¿Sí? Es algo a lo que vamos a tener que prestarle atención porque siempre va a ser necesario en cada uno de estos ejercicios. Lo que voy a hacer para lo que sigue es sacar factor común 3 delta para mostrarles
3 delta está repetido en todos los pagos, ¿lo ven? 3 delta está presente en el término 1, en el término 2, en el término 3. Les voy a mostrar qué es lo que quedaría dentro del corchete. 3 delta sobre 3 delta para el primer término, ¿cuánto me daría? ¿Sí? Quiero que me ayuden con los primeros 2 o 3 para que vean el patrón. ¿Sí? 3 delta sobre 3 delta, ¿cuánto me da? 1. Y 3 delta al cubo sobre 3 delta, ¿cuánto nos quedaría? Ese es un poco más interesante ya. ¿Sí? El 3 y el 3 se van. Y bueno, delta al cubo sobre delta, ¿cuánto es? Delta al cuadrado. Delta al cuadrado. ¿Sí? Hay que tener presente las propiedades de las potencias. ¿Y qué va a aparecer después de delta al cuadrado? Tengo 3 delta a la quinta sobre 3 delta, pero ya creo que se empieza a ver el patrón. Exacto. Y ahí estamos, ¿no? Porque si delta a la cuarta, ¿cuál sigue? A la sexta. Y así, perfecto. Y así nos van a quedar todos los deltas elevados a potencias pares. Excelente. Bueno, y esto lo hice porque esta progresión geométrica yo la puedo resolver, dado que delta siempre va a ser menor que 1 para nosotros. ¿Sí? O sea, delta, estrictamente hablando, va a ser un número entre 0 y 1. De hecho, bien podría ser cerrado por el lado del 0, pero vamos a tomar que sea abierto por el lado del 1. ¿Sí? Al 1 nunca lo vamos a considerar en nuestros modelos. Ahora la pregunta que les puedo hacer es, ¿saben cuánto da esta progresión geométrica si la resuelvo? Les doy algunos minutos para pensarlo. Obviamente vale que la respuesta sea no. No, no va a dar 1. No va a dar 1. No va a dar 1. Sino que nos va a dar algo que va a depender de delta. ¿Sí? Creo que era delta sobre 1 más delta al cuadrado, creo. Quizás, a ver. Quizás. El delta al cuadrado aparece, pero no es esta. No es esta expresión. Bueno, les muestro más o menos cómo se podría plantear. A ver si lo. Esto lo dejamos escrito para después comparar. Pero podría escribir esto llamando u a delta al cuadrado. Y entonces el corchete me quedaría 1 más delta al cuadrado, que es u. Y después delta a la cuarta, ¿cuánto sería en términos de u? Podría haber escrito x, ¿está bien? Pero elijo u porque me queda más cómodo para sustituir. Delta a la cuarta, en términos de u, ¿cuánto sería? Si U al cuadrado. Claro, u al cuadrado. Y ahí tendríamos después u al cubo, etcétera, etcétera. U a la cuarta. Y estas sí tendrían que saber al día de hoy cuánto da. Porque es la que vieron con Laura la semana pasada, es la básica. Era 1 sobre... Perfecto. 1 más u, creo que era. En realidad era menos u. Menos u. Sí, claro, menos u. Sí. 1 sobre 1 menos u. ¿Okay? Y si sustituyo u por delta al cuadrado, vamos a tener 1 sobre 1 menos delta al cuadrado. O sea, esto nos da 1 sobre 1 menos delta al cuadrado. Este resultado también ténganlo en cuenta. Es más, yo les recomendaría que se vayan armando una especie de resumencito donde en estos ejercicios vayan viendo cuáles son las progresiones relevantes. No es que sean demasiadas, ¿eh? Creo que como mucho serían 4 o 5. Si no es que son menos, si no es que con 3 ya alcanza. Pero ciertamente esta sería la básica, la de 1 sobre 1 menos u, que la semana pasada era 1 sobre 1 menos delta. ¿Ok? Es importante que lo tengan en cuenta porque va a ser prácticamente el punto de partida para resolver este tipo de ejercicios. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero esta es una de las materias donde usamos cosas que se pueden haber visto en cursos anteriores y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo fresco. Por suerte, ninguna de esas cosas por sí sola es demasiado compleja, pero hay que tenerla a mano porque si no después te bloqueas directamente en el punto de partida. Conclusión, ¿cuánto nos da esta utilidad? 3 delta sobre 1 menos delta al cuadrado. Y vamos a calcular el valor presente del jugador 1 en caso de no adherir si el jugador 2 adhiere. Pero esta es mucho más fácil de calcular, porque son todos unos. Entonces tengo 1 más 1 por delta, que es delta, más 1 por delta al cuadrado, que es delta al cuadrado, y así.
¿Cuánto da esta? Medio que lo acabamos de ver hace un ratito. ¿Cuánto sería? 1 dividido 1 menos delta. Delta, claro, este es delta a secas, ¿sí? Porque ya está, aparecen todos los términos. Bien, ¿qué tiene que pasar para que el jugador 1 no tenga incentivos al desvío? ¿Qué tiene que pasar? Que la utilidad, el valor presente de adherir, 3 delta sobre 1 menos delta al cuadrado, tiene que ser como respecto al de no adherir. Mayor o igual. Mayor o igual. Sí, muy importante esto. El igual también lo vamos a incluir porque la indiferencia llevaría a que no tengamos incentivos al desvío, ¿sí? O sea, si estuviésemos escribiendo solo mayor estricto, anoten esto, ténganlo presente, nos estaría faltando un escenario que llevaría a equilibrio de Nash, que es el de la indiferencia, ¿sí? Siempre hay que tenerlo presente porque las indiferencias hacen que no haya incentivos al desvío. Entonces son válidas para llegar a equilibrios. Bueno, ¿qué sigue ahora? A partir de esta condición, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Despejar qué cosa? Y la única incógnita que hay ahí, que es delta, ¿sí? O sea, en este tipo de juegos, nosotros vamos a hallar los valores de delta tales que se cumpla una determinada condición, que es que los jugadores no tengan incentivos al desvío y por lo tanto tengamos un equilibrio de Nash en las estrategias que definimos. A 1 menos delta al cuadrado, y esto lo pueden resolver de muchísimas formas, yo lo voy a plantear como 1 más delta por 1 menos delta, haciendo diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Bueno, porque se me simplifica el 1 menos delta de la izquierda con el de la derecha. Esto no altera la desigualdad porque 1 menos delta, con los supuestos que hicimos, es positivo. Y finalmente me queda 3 delta mayor o igual a 1 más delta. Si despejo, 2 delta tiene que ser mayor o igual que 1 y finalmente delta tiene que ser mayor o igual a 1 medio. ¿Qué pasa si delta es mayor o igual a 1 medio? ¿Qué acabo de encontrar? Que para esos valores, para esos factores de descuento, el jugador 1 no va a tener incentivos al desvío. Lo voy a escribir acá. Jugador 1 no tiene incentivos al desvío si el delta cumple con esta condición. Su delta cumple con esta condición. Ahora vamos a hacer lo mismo para el 2. Y después voy a hacer alguna aclaración respecto a si escribir o no delta 1 y delta 2, o si siempre vamos a trabajar como con delta secas para los dos jugadores. Al final del día esto lo va a determinar el enunciado. El jugador 1. ¿Qué nos falta hacer ahora? Nos falta analizar en qué jugador. Vamos a hacerlo. Vamos a analizar qué pasaría con el jugador 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si el jugador 2 adhiere? Bueno, si el jugador 2 adhiere, tenemos que primero va a jugar D y el jugador 1 C. ¿Sí? Y después vamos a ir alternando. Nada, ¿no? C, D, y para el otro DC, DC. Ahora me voy a enfocar en los pagos del jugador 2, que serían 3, 0, 3, 0, 3, 0. Y luego pensaría lo siguiente. Si yo quiero como jugador 2 desviarme en el periodo 1, ¿tendría algún sentido eso para mí? Bueno, vamos a verlo. Jugador 1 está jugando C. Yo, si me desviara en el periodo 1, ahora estoy jugando D. Está bien eso. Si lo hago, el jugador 1 va a seguir con el sendero establecido. Ahora, si yo me desvío, pasaría a jugar C. Pero por el hecho de desviarme, ¿qué consigo ahí? Que el jugador 1 pase a elegir qué cosa. Una vez que yo juegue C. ¿Qué va a empezar a hacer el jugador 1 como yo me salí del sendero? ¿Qué va a jugar? Claro, va a jugar D para siempre. ¿Sí? Y si el jugador 1 juega D para siempre, yo también, digo, lo mejor que voy a tener para hacer es jugar D para siempre. No hay nada que me pueda reportar un mayor pago de ahí en adelante. Ahora, ¿qué problema hay con esto? Bueno, veámoslo. Si yo me desvío, obtengo en CC, ¿cuál es la utilidad que va a obtener el jugador 2? Que es la que voy a escribir porque es la comparación que vamos a hacer ahora. 2, perfecto. Y de ahí en adelante, jugando ambos D, 1 para siempre, claro. 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, no sé si se alcanza a ver,
Pero el jugador 2 nunca va a tener incentivos a ir por este tipo de desvío. ¿Por qué? Bueno, la intuición rápida es que el jugador 2 está sacando el pago más alto, adhiriéndose a la estrategia. ¿Sí? 3 hoy. Entonces, ¿para qué vas a jugar 2 hoy si encima después vas a tener este sendero? Ahora voy a ser un poquito más riguroso. ¿Cómo puedo probar rápidamente, pero sí siendo exhaustivo, que el 2 no se va a desviar? Y comparemos. Para cualquier delta, ¿qué va a ser mejor? ¿Tener 3 hoy y 0 mañana o 2 hoy y 1 mañana? Comparemos esos dos periodos. Para cualquiera de los delta permitidos, ¿qué va a pasar? ¿Por qué optaría el jugador 2? Ignoremos de momento los periodos de 3 en adelante. Comparemos ese par nomás. Yo me enfocara solo en eso. ¿Qué le serviría? Más el presente te importa. Claro, entonces, ¿se queda con qué? No sé si era delta igual a 0 o igual a 1. Uno de los dos. No, delta es exógeno acá para el jugador 2, ¿está bien? O sea, va a tener un delta, entre 0 y 1, ¿sí? Sabemos que es menor que 1, pero podría tomar cualquier valor entre 0 y 1, solo que 1 no, ¿está bien? Pero para cualquiera de esos valores, ¿qué va a preferir? ¿Lo que está arriba, el 3 y el 0, o el 2 y el 1? El 3. El 3. Es mayor. Claro, el 3 va a ser necesariamente mayor. ¿Por qué? Porque si yo comparo 3 hoy más 0 mañana, o sea, 0 por delta, ¿cómo es esto respecto a 2 hoy más 1 mañana? Y se dan cuenta que por más alto que sea el delta, yo nunca puedo conseguir que 2 más delta sea igual a 3. O sea, 3 va a ser necesariamente mayor a 2 más delta. ¿Por qué? Porque delta es un número, es un valor que asumimos que nunca es 1. ¿Sí? O sea, con nuestros supuestos, esto nunca lo va a equiparar. Siempre vamos a preferir el 3. Distinto hubiese sido el caso si acá habríamos tenido un 2, por ejemplo. ¿Sí? En lugar del 1, un 2, ahí sí se modificaba el análisis porque tenía que encontrar un delta. Pero la comparación 3-0 contra 2-1 siempre es favorable al 3 para todos los delta que permitimos. Entonces, ¿qué crítica podemos tener hasta ahora? Que está bien, yo estoy comparando solo los dos periodos. Pero mirá si más adelante no pasa algo que cambie todo. ¿Pero qué pasa más adelante? Analizo los siguientes dos periodos para que se vea claro. ¿Ven lo que pasa ahí? Vuelvo a tener la comparación entre 3 y 0, pero ahora peor, porque ahora ni siquiera estoy con 2 y 1, sino que estoy con ¿qué? 1 y 1. ¿Qué es mejor, tener 3 hoy o 1 hoy y 1 mañana, con los supuestos que hicimos? 3 hoy, ¿lo ven? No tiene, ahí ya directamente no hay comparación. Y como esto vuelve a pasar para todos los pares de periodos que tomemos de ahí en adelante, puedo concluir ¿qué cosa? Que el jugador 2 no va a tener incentivos al desvío. Cosas que pueden pasar en el segundo parcial. ¿Sí? En el segundo parcial podría llegar a suceder que les tome exactamente esta misma estrategia, por ahí con otros pagos, ¿sí? Pero que sea exactamente el mismo juego porque ha pasado. ¿Y saben qué veo? Que en lugar de ir por este argumento, la gente calcula las utilidades y desarrolla. Lo que no está mal. ¿Cuál sería la utilidad del jugador 2 de adherir si el 1 adhiere? O el valor presente. ¿Está bien? El valor presente del 2 de adherir si el 1 adhiere. Bueno, tendríamos 3 más 3 delta al cuadrado más 3 delta a la cuarta y así. ¿Qué esto nos daría? Si saco factor común 3 sobre 1 menos delta al cuadrado. ¿Cuál sería el valor presente del jugador 2 si el 1 adhiere pero él se desvía? Acá respeto un poco el orden como suele aparecer en Watson, que es siempre primero el jugador 1 y luego lo que va a ser el jugador 2, que es ahora el que estamos analizando. Bueno, si me desvío obtengo 2 hoy y después 1 mañana, 1 pasado mañana y así sucesivamente. Y esto nos daría 2 más delta sobre 1 menos delta. ¿Sí? Esta delta sobre 1 menos delta porque el primer término es delta. ¿Sí? A grandes rasgos esa sería la forma rápida de recordarlo. Entonces, si se olvidaron de este argumento, ¿qué es lo que siempre pueden hacer? Comparar estos dos valores presentes. Ahora, ¿qué pasa? El primero siempre va a ser más alto que el segundo, solo que van a tardar en darse cuenta.
porque van a tener que hacer la comparación. En este caso incluso no recuerdo exactamente si habría que buscar raíces, y van a llegar a la conclusión de que para ninguna de las raíces que tendríamos, al plantear las inecuaciones, buscando los puntos de corte o de igualdad, se va a dar que lo de abajo sea mayor que arriba. Lo que pasa es que es mucho más rápido si uno lo ve con intuición, con un argumento que sea riguroso, pero que lo pruebe sin necesidad de desarrollar todos los valores presentes. Ahora, Profe, sí. una pregunta, pero si yo quisiese comparar T3 y T4 de adherir y no adherir, ¿no me quedaría el absurdo de que delta tiene que ser mayor que 2? ¿Cuál es el absurdo de que delta tiene que ser mayor que 2? Cuando comparamos periodo 1 y periodo 2 de adherir y que no adhiera, nos quedaba que delta tenía que ser mayor que 1, y era absurdo porque supuestamente delta estaba entre 0 y 1. Sí, Si yo comparo cuando el jugador 2 empieza a recibir solamente 1 de pagos, sí. ¿no te quedaría que delta tiene que ser mayor que 2? O sea, un absurdo todavía peor. Pero que te quede. Claro, bueno, sí. Si querés que se desvíe. Sí. Pero con eso ya podía no hacer las utilidades y compararlas. Eso es lo que estoy diciéndoles. ¿Sí? Claro. Que si hacen el argumento de arriba, que es esto que me acabas de decir, ¿sí? Si lo hacen de esa forma, se ahorran el hecho de, para este caso, comparar los valores presentes. ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que veo a veces en los parciales? Que se olvidan de esto que acabas de mencionar, Javier, que es lo que estábamos discutiendo, y quieren plantearlos. Lo que pasa es que ahí ya tenés riesgo, porque tenés que hacerlo bien, tenés que hacer el desarrollo correcto y llegar a la conclusión correspondiente a este caso, y las chances de hacer cualquier cosa aumentan. ¿Sí? Entonces, es importante en cada ejercicio que traten de entender lo que está pasando, ¿sí? Que no se queden con, bueno, voy a mecanizar y voy a hacer las cuentas, porque muchas veces cuando uno va con esa intención, después es donde empiezan a faltar cosas, después es donde empieza a surgir el caos dentro de un ejercicio cuando no debería. Bueno, les dejo después si quieren ver qué pasa cuando desarrollan y hacen la comparación, pero ya sabemos que el jugador 2 nunca va a tener incentivos al desvío en t igual a 1. ¿Sí? Donde Alan, sí. te hago una pregunta. No termino de entender la diferencia entre esto que estamos viendo y la toma y daca. Bueno, la diferencia grande entre las dos es que vos en toma y daca nunca estableces una estrategia de castigo respecto a trigger. El toma y daca se define como siempre hago lo que haya hecho el otro jugador en T-1. Ah, perfecto. Y O sea, sería un toma y daca con un trigger en caso de que el otro no cumpla. una cosa sí. Se podría llamar, fíjate que yo tendría cuidado en decirlo, pero porque el toma y daca es muy flexible y yo acá esa flexibilidad no la tengo, solo que estoy yendo por uno de los senderos. ¿Sí? Okay. Entonces, sí, hago lo que haya hecho el otro en el anterior mientras que no se desvíe. Pero una vez que se desvió, juego de para siempre. En toma y daca siempre hago lo que haya hecho el otro. Es una buena pregunta, ¿sí? Así que tengan en cuenta que la estrategia que estamos analizando ahora es muy distinta al toma y daca y que la principal diferencia se ve en cómo castigas. Porque acá castigamos yendo a D para siempre. Mientras que en la trigger común, en toma y daca, mantengo flexibilidad, pues siempre voy a hacer lo que el otro haya jugado en el periodo anterior. Si al otro se le dio por jugar C, en algún momento yo volveré a C. Tengo esa flexibilidad que es súper interesante. Bueno, ¿qué me queda para hacer para el jugador 2? Sí. ¿Puedes repasar una vez más cómo te diste cuenta tan rápido de que no iba a desviarse? Sí. Comparé los pagos que surgen del sendero. ¿Sí? ¿Ves dónde estoy marcando? 3-0, 3-0, 3-0 contra 2-1, 1-1, 1-1. Sí, sí. ¿Sí? Entonces empecé a comparar de a pares. ¿Sí? Dije, bueno, 3-0 para cualquiera de los delta que permitimos va a ser mejor que 2-1. ¿Eso lo ves? Sí, lo veo. Y después digo, pero ojo, yo comparé solo los primeros dos periodos. ¿No podría pasar que más adelante cambie la conclusión? Bueno, ¿qué pasa más adelante? Ahora tengo 3-0 contra 1-1. Bien. Y si tengo 3-0 contra 1-1 y hago el mismo análisis que hice recién, 3-0 contra 2-1 ya habíamos concluido que era mejor 3-0. Y 3-0 contra 1-1, ¿quién va a convenir? 3-0.
3-0. ¿Y después qué tengo más adelante? Lo mismo. Lo mismo hasta infinito. Bien. Y en ese lo mismo hasta infinito, ¿qué puedo concluir? Que siempre, siempre, siempre el jugador 2 va a estar mejor yendo ¿por qué pagos? Por 3-0. ¿Sí? Bien. Pero ¿esto no es válido para el otro jugador? ¿O no? ¿O por qué no? Para el otro jugador, ¿cuándo? ¿Sí? Ahí necesitamos detalle. ¿Sí? Para el otro jugador era otra historia. ¿Por qué? Bueno, porque ahora yo tengo el 1. ¿Sí? Está bien la pregunta, ¿eh? Pero miremoslo. ¿Ves? ¿Qué pasa para el jugador 1? El tema es que el 3 aparece en el periodo 2 y el 1 aparece en el periodo 1. Entonces, ¿qué pasa? Si el delta es muy chiquito, yo sí voy a preferir el 1-1. ¿Pero por qué? Porque tengo un 1 hoy contra un 0 hoy. Fíjate, Claro, porque ponderás más el presente. claro, si ponderara más el presente, o si ponderara lo suficientemente el presente respecto al futuro, me quedaría con este 1 hoy. Puede pasar, ¿sí? No estoy diciendo que vaya a pasar, pero sí tengo que ver bajo qué condiciones. ¿Se ve? Entonces ahí sí tengo que buscar el delta. Ahí sí lo tengo que hacer. Listo, gracias. De nada. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el jugador 2 en T igual a 2, porque el jugador 2 en T igual a 2 ya mira otra historia. Porque ¿qué es lo que ve? Vamos a ver. Vamos a repasar un poquito esto de vuelta. Jugador 1 arranca jugando C. Jugador 2D. Ya vimos que en T igual a 1 el jugador 2 no tenía ningún interés en desviarse. Pero ¿qué pasa en T igual a 2? En T igual a 2 es el jugador 2 quien juega C y el 1 quien juega D. Entonces el jugador 2, y a partir de ahí alternan, ¿no? C, D, C, D, C, D y así. Entonces el jugador 2 podría decir, ¿no sería quizás conveniente para mí desviarme? No ahora, hoy no porque estoy jugando D, pero sí mañana y pasar a jugar D. Podría ser, pero ¿qué sucedería de ahí en adelante? Jugaríamos ambos D para siempre. Ahora, resulta que este problema ya lo resolví. Porque esto nos llevaría a qué pagos. Bueno, hoy dejo los pagos 0,3 y 0,3. Y después tendría 3,0, 0,3 y así. ¿Y qué tendríamos a partir de T igual a 2 si el jugador 2 decide traicionar ahí y decide desviarse en ese momento? D y D habíamos dicho que daba 1 para cada uno. Y a partir de ahí, 1 para cada uno para siempre. Ahora, pregunta, este problema que tendría que resolver ahora para el jugador 2 de T igual a 2 en adelante, porque ahí para el jugador 2 sí podría tener sentido desviarse. ¿No lo he resuelto ya? No para el jugador 2, pero sí para quien hice este análisis. Este problema que estaría enfrentando el jugador 2 jugando C hoy en T igual a 2 versus D y después D para siempre es el mismo que habíamos resuelto para el jugador 1 en T igual a 1. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que observaría el jugador 2 en T igual a 2. ¿Por qué? Porque están alternando roles. Entonces, ¿el jugador 2 podría querer desviarse en T igual a 2? Sí. Para que no lo haga, ¿qué necesito? Que su delta sea mayor o igual a ¿cuánto? Un medio. Claro, porque es exactamente el mismo análisis que tuvimos para el jugador 1. ¿Sí? Entonces, acá estoy aprovechando para mostrarles que a veces basta con hacer el análisis para un solo jugador si yo después puedo argumentar que las conclusiones van a ser equivalentes por cómo se presentan los pagos desde el momento de análisis en adelante. Mientras que en algunos ejercicios va a ser necesario hacerlos por separado. ¿Sí? Vamos a tener que encontrar el delta para el jugador 1, el delta para el jugador 2 y después hacer un análisis final respecto a qué tendría que pasar. Con eso en mente, en algunos ejercicios nosotros vamos a permitir que los jugadores tengan deltas distintos, entonces uno dirá delta 1 mayor o igual a una cosa y delta 2 mayor o igual a otra, y en otra vamos a dejar directamente un solo valor de delta. Esto siempre lo vamos a aclarar nosotros, ¿sí? Si vamos con un solo valor de delta y nos cruzamos, por ejemplo, que para el jugador 1 hemos encontrado, no sé, delta mayor o igual a un medio y para el jugador 2 delta mayor o igual a
2/3, ¿con qué condición nos vamos a quedar para decir que bajo esos valores de delta habrá equilibrio de Nash? Esto para anticipar algo que podría pasar en ejercicios o en el futuro y que ya lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, supongamos que en un ejercicio les decimos que el delta va a ser igual para ambos jugadores, entonces ya no distinguimos entre delta 1 y delta 2, sino que trabajamos con delta como hice en este caso. Pero que cuando hacemos todo el desarrollo llegamos a valores distintos de corte. Para el jugador 1, mayor o igual a 1/2. Para el jugador 2, mayor o igual a 2/3. ¿Cuál? Tiene que ser igual a mayor o igual a 2/3. Exactamente. Nos vamos a quedar con la condición más exigente, la más restrictiva, ¿sí? O sea, delta mayor o igual a 2/3 en ese caso hipotético para tener EN, ¿sí? Porque con delta mayor o igual a 2/3, ¿qué es lo que voy a garantizar? Que ninguno de los jugadores tenga incentivos al desvío. En cambio, con delta mayor o igual a 1/2, ¿me alcanza? Y no, porque con delta, claro, con delta mayor o igual a 1/2 solo puedo garantizar que el 1 no va a tener incentivos al desvío, pero va a haber valores tales que el 2 sí. Entonces, cuando se dé este caso, cuando se dé esta situación, va a haber que quedarse con el más grande. Si lo analizamos con delta separado, ya no, porque directamente decimos para delta 1, para el jugador 1 tal cosa, para el 2 otra cosa, y la respuesta termina ahí. A un jugador le vamos a pedir A, al otro jugador le vamos a pedir B, y listo. Como son distintos, los escribimos por separado y ya está. Pero cuando estemos, por alguna razón, asumiendo que va a ser el mismo delta, nos vamos a tener que quedar con la condición más restrictiva. En el caso que resolví ahora, ¿qué nos pasa? Que justo llegué de casualidad a que para ambos jugadores el delta es el mismo. Entonces dejo delta mayor o igual a 1/2 y listo. Bueno, esto era lo primero que quería mostrarles. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que, así como pensé la estrategia que les acabo de contar, podría haber pensado en muchísimas otras, ¿sí? Y de hecho podría haber pensado en infinitas estrategias distintas que podrían llevarnos a equilibrios de Nash. Esto es un poquito un drama en juegos repetidos porque a veces uno puede tener la pretensión de encontrar todos los equilibrios. Bueno, acá olvídense de eso, ¿sí? Acá no va a pasar. Entonces, nuestro enfoque o las preguntas que nos vamos a hacer en juegos repetidos es si un determinado perfil de estrategias, bajo ciertas condiciones, puede constituir un equilibrio de Nash, ¿sí? Vamos a hacer un análisis más específico. Nuestras preguntas van a ser, bueno, por ejemplo, estrategias trigger. Pueden ser Nash acá y vamos a buscar los deltas para que eso pase. Y veremos si existen. No vamos a tener la pretensión de encontrar todos. Lo siguiente que voy a hacer es mostrar un poquito esto, mostrar que hay muchísimas posibilidades que podrían surgir y voy a tratar de hacer un análisis un poquito más general, pero para este juego. O sea, retomemos. Jugador 1, vamos con 6D. Jugador 2, 6D. ¿Qué pagos teníamos? Bueno, en CC 2-2, después 0-3, 3-0 y 1-1. ¿Sí? Ahora lo que voy a tratar de preguntarme en primer lugar es qué tipos de pagos son posibles en el tiempo, ¿está bien? O qué tipo de pagos pueden surgir. Osborne y Watson también, pero lo hace de manera un poquito más escondida o apartada, hablan de algo que van a llamar pagos promedio, ¿sí? El pagos promedio sería lo mismo que nosotros calculamos antes como valor presente de un perfil de estrategias cualquiera, llamémoslo S1 y S2, pero lo multiplica por 1 menos delta. Entonces, imagínense esto, ¿no? Que nosotros tuvimos que jugamos siempre D. Ambos jugamos siempre D. En ese caso, ¿qué tendríamos? 1 más delta al cuadrado, más delta al cubo, más... Cuando yo calculo el valor presente, resuelvo la progresión y digo que esto es 1 sobre 1 menos delta. ¿Qué hace Watson y Osborne? Bueno, a esto le aplican un ajuste y lo multiplican por 1 menos delta. Pero acá se ve fácil que si yo esto lo multiplico por 1 menos delta, ¿cuánto me da? O sea, 1 menos delta por 1 sobre 1 menos delta, ¿cuánto da? 1, claro. ¿Qué estamos obteniendo ahí? Algo que podríamos llegar a llamar, y así es como lo llaman tanto
Osborne como Watson cuando lo usan, pago descontado promedio. ¿Qué tiene de bueno? ¿Por qué puede llegar a ser interesante? Porque es un valor directamente comparable con los que aparecen en la matriz del juego, como si se jugara una sola vez. O sea, si el juego durara una sola etapa, ¿qué pagos se pueden obtener? 0, 1, 2 y 3. Bueno, los pagos descontados promedio son asimilables a los pagos que se podrían obtener en el juego de un periodo. La lectura es como si en promedio estuviese obteniendo 1 en cada periodo, ¿sí? Cosa que efectivamente acá está pasando. Eso es lo que obtienen cuando multiplican al valor presente por 1 menos delta. ¿Y para qué lo puedo usar? Bueno, ahí vamos. Lo que voy a tratar de mostrarles es, dado este juego, el que tengo acá arriba, qué pagos esperados promedios son posibles o factibles. ¿Sí? Entonces acá necesito representar, esto me va a llevar un ratito, este argumento me va a llevar un ratito. Después vamos a tratar de ver alguna que otra aplicación y después, en tiempo que quede, veremos alguno de los ejercicios del parcial. Entonces tengo la utilidad del 1, la utilidad del 2, ¿sí? Y veamos lo siguiente. Podría llegar, déjenme, 1, 2, 3, sí. Esta última después lo agrando un poquito. 2, 3. ¿Podría haber alguna estrategia o algún perfil de estrategias que me lleven a pagos de 1 y 1? ¿Existe esto? ¿Que me lleven a pagos de 1 siempre? Sí, ¿qué tendrían que hacer los jugadores para obtener siempre 1 y que por lo tanto el pago descontado promedio finalmente dé 1 para ambos? Tendrían que jugar en cada etapa, ¿qué cosa? Sencillamente, D. Y con esto sabemos que este perfil de pagos puede darse, ¿sí? 1-1 puede pasar como pagos descontados promedios para cada jugador. ¿Podría darse el 2-2? Sí, jugando CC. Exactamente. Jugando CC en todos los periodos podrían llegar a 2-2 como pago descontado promedio. 2 para el 1 y 2 para el 2. ¿Cuáles son otros que podemos ver rápidamente que sí pueden darse? Al menos son posibles. Dentro de los pagos que permite el juego, nos dice, bueno, esto puede pasar. Después me preguntaré si los jugadores querrán hacerlo o no. Pero, ¿qué más puedo concluir? Puede pasar el 0-3 si el jugador 1 juega siempre C y el jugador 2 siempre D. ¿Sí? Después veremos si hay incentivos a que esto pase. ¿Qué me daría 0-3? Me daría este vértice, ¿sí? Donde la utilidad del 1 es 0 y la del 2 es 3. Pero así como tengo el 0-3, ¿qué otro punto hay? El 3-0. Perfecto. ¿Sí? Entonces, estos son los primeros 4 perfiles de utilidad posibles que pudimos identificar, que corresponden directamente a los pagos que se dan en el juego para los distintos perfiles de estrategia. Repetimos siempre eso y estamos. Ahora lo que les quiero mostrar es que hay más cosas que pueden suceder y que tienen que ver con lo siguiente. ¿Qué pasa si nos jugamos DD hoy, CC mañana, DD pasado y CC al cuarto día? ¿Qué va a estar pasando si hacemos eso? Vamos a estar obteniendo hoy 1-1, mañana 2-2, 2-2, después 1-1 de vuelta, después 2-2. ¿Cómo se vería esto en el gráfico en términos de pago descontado promedio? Como una combinación, ¿entre qué puntos? 1 y 2. Claro, entre el 1-1 y el 2-2, ¿sí? Acá lo hice justo a la mitad. Entonces, este punto, que estaría entre medio de 1-1 y 2-2, también puede generarse. ¿Podría acercarme más al 2-2 o más al 1-1? Sí, repitiéndolo más veces. Entonces, si tengo 1-1 y después 2-2, 2-2, y después vuelvo a tener 1-1 y después 2-2, 2-2, 2 veces, me voy a estar acercando más al otro. ¿Qué es lo que estoy mostrando con esto? Que si quiero acercarme más a uno o a otro, lo único que tengo que hacer es cambiar la frecuencia en la cual aparecen jugadas las estrategias que lleguen a esos pagos. Pero si razono de esta forma, ¿a qué voy a concluir? Que en realidad de los pagos que aparecerían en esta línea, ¿cuáles podrían generarse? En realidad,
de estos puntos, todos, ¿está bien? Lo único que tengo que hacer es combinar correctamente en cuanto a proporciones, el 1-1 y el 2-2, ¿sí? Las acciones que me llevarían a 1-1 y a 2-2. Pero así como lo pude hacer con 1-1 y 2-2, ¿no lo podría hacer con el punto 1-1 y 0-3? Y 0-3 es este, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Lo único que tengo que hacer es combinar el uso de las estrategias convenientemente, de tal modo de conseguir cualquier combinación entre estos. También puedo, y así que puedo mostrar que puedo conseguir en realidad cualquier combinación de pagos, siempre que surja como una suerte de media ponderada entre los pagos del juego, los pagos que el juego puede dar. ¿Qué figura nos quedó dibujada ahí? Un rombo, ¿no? Y de ese rombo, según el argumento que acabamos de dar, ¿qué puntos son plausibles o factibles que se podrían llegar a obtener? En realidad, según vimos, todos, ¿está bien? Todos, claro. No solo los interiores, sino los bordes también, porque si para obtener algunos de los bordes, tengo que combinar justo pagos de la matriz sin mezclarlos con otros. Por ejemplo, en 0,3, a ver, sí. Si yo combino 0,3 con 1,1, voy a obtener la línea de abajo. ¿Sí? Entonces, todos los puntos del rombo podrían llegar a ser obtenidos. Este es el conjunto de pagos factibles. O sea, para arrancar, esto es lo que podría darse independientemente de las estrategias que elija. Nunca me voy a poder escapar de acá. O sea, fuera de esto, nada puede suceder, ¿sí? Nada puede surgir como pago descontado promedio que esté por fuera del rombo. Dentro del rombo puedo estar eligiendo estratégicamente los senderos para cada jugador. Profe, ¿puedes repetir cómo dijo que se llamaba todo eso de lo de adentro? Pagos, algo así. Sí, pagos descontados promedio factibles. Gracias. A veces lo voy a llamar pagos descontados factibles, pero el promedio también está. Ahora voy a agregar una pregunta más para analizar dentro de esto, que es, de estos pagos, todos podrían surgir como equilibrios de Nash. Y vamos a argumentar un poquito a partir del 0,3. ¿Sí? ¿Podría haber un equilibrio de Nash en donde los pagos descontados promedio sean estos? 0 para el jugador 1 y 3 para el jugador 2. ¿Qué necesitaríamos para que surja eso? Que en todos los periodos se juegue, el jugador 1 elija C y el jugador 2 elija D. ¿Puede surgir eso como un equilibrio de Nash? ¿Sí o no? No. ¿Qué jugador tendría problemas con esa situación? Por uno. El 1, porque el 1 siempre podría desviarse hacia dónde? Hacia D y al menos asegurarse el pago de 1. Claro. ¿Sí? Entonces, 0,3 no puede darse. 0,3 jamás va a poder darse como pago descontado promedio porque nunca vas a poder forzar a un jugador a que reciba un pago menor al del equilibrio de Nash del juego común todo, ¿sí? O al de su estrategia estricta, al mínimo que le daría su estrategia dominante. O sea, el jugador 1 no hay manera de forzarlo a que obtenga un pago promedio menor que 1. Siempre se lo puede garantizar, porque lo único que necesita es jugar D. Juega D en todos los periodos, obtiene 1. Entonces, jamás va a haber un equilibrio de Nash que nos lleve a pagos de 0,3. Y es más, en base al argumento que acabo de desarrollar, sé que no solo 0,3 no va a poder surgir como un Nash, sino cualquiera que esté a la izquierda de qué punto. Entre el punto central del rombo. No, vamos a tratar de verlo en un ratito esto, Santiago. No voy a aventurar algo así, sino que más bien voy a terminar diciendo que una suerte de pagos o un conjunto de pagos descontados promedio pueden surgir como equilibrios de Nash. Pero no es que va a haber uno solo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy descartando los que sé que no pueden surgir, que son todos los que al jugador 1 le dan un pago menor que 1. Estos no, ¿está bien? Estos que estoy marcando en rojo no pueden surgir, porque el 1 siempre se puede asegurar este pago de 1. Pero así como se lo puede asegurar el 1, ¿quién más se lo puede asegurar?
Por ejemplo, este otro punto, el 3-0, ¿podría surgir como equilibrio de Nash? Pago descontado promedio, es decir, que el jugador 1 siempre se lleve 3 y el 2 siempre se lleve 0, ¿sí o no? No, porque el jugador 2 siempre se puede asegurar como mínimo qué valor. Lo mismo que el 1, Uno también. pago de 1. Entonces, todos los perfiles de pago que estén por debajo de 1 para el jugador 2, también los puedo descartar. Estos jamás pueden surgir como equilibrios de Nash. El 1-1 sí puede surgir si es que los jugadores juegan siempre D, y bueno, no hay nada que hacer contra eso, pero ya vimos nosotros que el 2-2 sí podía surgir. ¿Qué tipo de estrategia me lleva a un pago descontado de promedio de 2 para cada jugador? Y ya la vimos. Es más, no la vieron explícitamente conmigo, yo solo la mencioné al principio como un repaso, pero ¿con quién? La vieron con Laura. ¿Cuál es esa estrategia que sabemos que nos lleva para determinados delta a 2-2? A que los jugadores siempre jueguen C. ¿Cómo se llama esa estrategia? Y es la más básica. Trigger. La trigger, exactamente. La trigger común, la primera que se vio con Laura, esa nos lleva a pagos descontados promedios de 2-2, porque hace que en equilibrio para delta lo suficientemente alto los jugadores siempre se mantengan en C. Pero hay que entender cómo es la cuestión estratégica. ¿Por qué se mantienen siempre en C? Porque saben que para esos delta el castigo no les conviene. No les conviene desviarse y ser castigados, porque pasarían a obtener los 1 y les conviene mantenerse en el 2. Por lo tanto, todo lo que no quedó remarcado en rojo, todo esto en azul, estos pagos descontados promedio están asociados a equilibrios de Nash que podrían surgir para el juego repetido. Pero no es que solamente se va a dar el del 1-1 o el del 2-2, sino que puedo conseguir prácticamente cualquier combinación. Lo único que tengo que hacer es combinar estratégicamente las frecuencias en las cuales se juegan C y D. ¿Sí? Incluso con las que les mostré recién, donde tengo 3-0, 3-0, 3-0, ahí tendría 1,5. ¿Sí? Realmente puede surgir este para cada jugador. Y también pueden surgir los demás. Lo único que tengo que hacer es diseñar correctamente la estrategia para que eso pase. Este resultado que nos dice que existen perfiles de estrategia, tal que cualquiera de estos pagos que terminé remarcando finalmente en azul, pueden surgir como equilibrios de Nash del juego repetido infinitas veces, se llama Folk Theorem. Así lo van a ver en la literatura. En su versión más sencilla nos dice esto que acabo de mencionar, que todos esos pagos marcados en azul, ¿sí? O sea, los pagos que son mayores a los del min-max, o mayores o iguales a los del min-max, pueden surgir como equilibrios de Nash dentro del juego repetido infinitas veces. ¿Sí? Ahora una consulta. Sí. O sea, acá, ponele, en el 1-1, el T igual a 0, que juegan 1-1, y después juegan 2-2 en el T igual a 1. O sea, ahí se coordinan en todos los T, ¿no? Para... A ver, voy a ver si te estoy siguiendo. ¿Qué me decís? Que en T igual a 1 jueguen CC. Y que en T igual a 2 jueguen Hola. DD. Hola. Sí. Entonces acá tengo 1-1, ¿Qué pasa? 2-2. Sí, te escucho. Y después creo que hay un micrófono abierto. A ver. Sí. Ahí está, ¿no? Sigo con vos, Armando. Y ahí me decís que sigamos alternando. Por ejemplo, en T igual a 3 que volvamos a CC. Y después en T igual a 4 a DD. Sí, puede ser igual también DD después. O DD para siempre. ¿Sí? Sí. Bueno, cualquiera de esos resultados puede surgir. ¿Sí? Pero, o sea, por eso se ponen de acuerdo en todos los T, ¿no? No es que se ponen de acuerdo, pero implícitamente, porque vos diseñás tu trigger diciendo, si este sendero continúa, por ejemplo, sigo alternando. Entonces yo voy a alternar CD, CD, mientras el jugador 2, CD, CD. O sea, lo que estoy tratando de plantear es que hay estrategias que podrían llevarnos a ese resultado. Pero lo importante ahí es que si uno de los dos jugadores se desvía, el otro hace ¿qué cosa? Para castigar. Juega D para siempre.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, cualquiera que puedas plantear que lleve a que los pagos promedios sean mayores o iguales que 1, podría surgir. Y ahí uno juega con el diseño. En este que propones vos, que podría haber sido otro, pero alternan en jugando C, después jugando D, después jugando C, después jugando D. ¿Sí? O sea, es como que las primeras son medio al azar. Y después ven el patrón y después lo siguen. En realidad, tenemos la definición de estrategia detrás, ¿sí? Es un plan. Entonces los jugadores, esto lo llevan, es como que lo llevan de antemano. Jugador 1 va con la idea de jugarse hoy, de mañana, C pasado y del al cuarto día. El 2 lo mismo. Y después, en función de lo que haga el otro jugador, ellos deciden si continúan con este comportamiento o si empiezan a castigar. ¿Sí? Pero no es que hay tal coordinación, porque es así. Yo soy jugador 2, arranco jugando C. ¿Me coordiné con el jugador 1? No, el jugador 1 puede hacer cualquier cosa. Si juega C, ¿qué voy a hacer mañana? Juego C. No juego C, porque Juego D. juego D, porque es la que vos diseñaste. Entonces tengo que seguir eso. Juego D, exacto. ¿Y qué dice el jugador 1? También podría haber planificado tranquilamente lo mismo. Jugador 1 vino y jugó C, pensando que si yo jugaba C, mañana jugaba D. ¿Y qué hacemos después? Bueno, jugador 2. T igual a 3. Ah, el jugador 1 jugó D. ¿Qué hago? Bueno, ahora vuelvo a jugar C. Porque eso es lo que yo había preestablecido. Y el 1 también preestableció lo mismo. No tiene por qué ser lo mismo. Ese también es un punto importante. Pero acá en este caso lo fue. ¿Y qué pasa si el jugador 2 en el día 4 dice juego C? ¿Qué hace el jugador 1? Se desvía. Se desvía, ¿está bien? Porque hasta ahora venía jugando CD, 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 pero no es solo se desvía, sino que a partir de ahí, por cómo nosotros estamos diseñando las estrategias de tipo trigger, ¿qué empieza a hacer el jugador 1 de ahí para siempre, en cuanto observa este C? Juega D para siempre. ¿Sí? Y el 2 también. Entonces, a lo que voy es, no necesitan ellos un acuerdo previo, sino que cada uno lleva su plan y en función de lo que vaya haciendo el otro jugador, eso determina qué haces vos en el periodo siguiente. Pero no tiene por qué haber ningún mensaje ni nada. ¿Sí? No están... En todo caso, si querés, podés hablar de una suerte de coordinación pero implícita. ¿Sí? Un pacto tácito, donde ninguno se comunicó con el otro, cada uno fue con su plan, y en función de cómo hayas visto que respondió el otro jugador, a medida que fueron pasando los periodos, vos mantendrás un comportamiento. Pero ¿qué pasa? El otro jugador puede desviarse en cualquier momento y vos también. Solo bajo determinados deltas nos querremos mantener en un sendero específico. Bueno, esa es toda la historia de juegos repetidos, que ahora van a tener oportunidad de verlo en distintos ejercicios. De nuevo les voy a recomendar que vayan a ver ejercicios de Watson. Y creo que tengo tiempo de hacer uno. Profe, Sí. te puedo hacer dos preguntas. Una, al final, entonces, ¿qué es lo que decía exactamente el teorema de Folk? No lo estoy dando exacto. ¿Está bien? Ah. No lo estoy dando exacto. No, porque la versión exacta, e incluso su prueba, es algo elaborado. Entonces nos vamos a quedar con una versión sencilla e intuitiva que dice que cualquiera de estos pagos, los marcados en azul, pueden surgir. ¿Sí? Para deltas lo suficientemente altos. Como equilibrios de Nash del juego repetido infinitas veces. ¿Sí? Después búsquenlo en el texto. Algunas versiones se van a parecer más y más a lo que dije, pero yo le di prioridad a que esto sea intuitivo. Y otros textos van a ser un poco más rigurosos, pero en las versiones más rigurosas van a ver quizás una carilla y media de definiciones preliminares hasta llegar a ahí. ¿Sí? Y perdón, ¿cuál era la explicación intuitiva que habías dado para que las áreas que marcaste en rojo no surja ningún equilibrio de Nash de ahí? Porque ahí lo que sucedía era que algún jugador estaba recibiendo un pago menor que el que surgiría de su estrategia estrictamente dominante. Entonces, pensá en el jugador 1. Este 1 siempre te lo puedes garantizar. Jugando D. Si vos jugás D siempre, nadie te puede llevar a que obtengas un pago descontado promedio menor que 1.
Eso Ok. hace que a la izquierda de 1 no pueda haber nada que sea Nash. Y lo mismo debajo de 1 para el jugador 2. ¿Sí? Gracias. Es eso. Bien, ahora sí vamos a tratar de ver una pequeña aplicación, o al menos vamos a ver cuánto tiempo puedo invertir en esto. La primera es retomando un juego de Bertrand. ¿Sí? Bertrand. Vamos a suponer dos firmas con un costo marginal, ambas con un costo marginal igual a C. Ambas con un costo marginal igual a C. Y podemos definir la demanda inversa, aunque no va a ser necesaria para los cálculos. Podemos decir que Q va a ser igual a A menos B por el mínimo de los dos precios, P sub 1 y P sub 2. ¿Sí? Y que para esta versión ni siquiera necesito el B. Vamos a hacer B igual a 1 para que sea más sencillo aún. De todos modos, no voy a necesitar hacer cálculos con la demanda. Y K es mayor que C. Bien, con estas condiciones tenemos una competencia a la Bertrand, donde las firmas tienen un costo marginal menor que lo máximo que están dispuestos a pagar los consumidores, entonces mercado va a haber. ¿Sí? Y quiero que me ayuden a recordar cuál sería el equilibrio de Nash si el juego se repitiera una sola vez, si el juego se diera una sola vez. Ya sabemos, el equilibrio de Nash en un Bertrand sencillo, sin demasiadas complicaciones, sin Tener variantes. el mismo precio, ¿no? Claro, y que jueguen el mismo precio, pero que ese precio sea igual a cuánto, porque ahí está la clave. A C. A C. Entonces el equilibrio de Nash es que ambas jueguen un precio igual a C. Porque si juegan un precio mayor que C, ¿qué va a pasar? Una tendría incentivos a bajar el precio y llevarse todo el mercado. Exactamente, ¿sí? Incrementando sus beneficios. Y ahí está un poco el punto. Lo bajás un mínimo al precio, te quedás con todo el mercado, en lugar de quedarte con la mitad, como estabas haciendo antes, y el markup prácticamente no lo alterás, porque bajás un poquito el precio. Con un epsilon tendiendo a 0. Ahora, ¿qué beneficios obtienen las firmas en el juego si se dan una sola etapa? Pi sub 1 y Pi sub 2 son iguales a ¿cuánto? No hay costos fijos y el precio es igual al costo marginal. A 0. A 0, ¿está bien? ¿Cómo se le dice a este resultado en la literatura de organización industrial? Se usa una expresión bastante atractiva, llamativa. ¿Sí? ¿No era lo de la paradoja? Exactamente. Es la paradoja de Bertrand. ¿Sí? Paradoja de Bertrand. ¿Por qué es una paradoja? Bueno, a veces los economistas tenemos una manera bastante particular de hablar de paradojas, pero la idea es pensar siempre en la definición de paradoja, que es una contradicción, ¿sí? Algo que no puede darse porque en la misma afirmación tenés dos enunciados que se contradicen, que no pueden darse al mismo tiempo. ¿Por qué a esto lo podríamos llamar paradoja de Bertrand? Porque si son dos empresas, ¿qué tenemos en definitiva? ¿Un qué? Cuando son dos empresas, ¿qué estructura de mercado es la que tenemos enfrente? Duopolio. Un duopolio, ¿está bien? Y entonces, ¿por qué paradoja? Porque si tenemos un duopolio, justamente no esperamos que suceda qué cosa, que se replique qué resultado. Porque esto está replicando el equilibrio de Nash del juego de Bertrand, está replicando el resultado de otra estructura de mercado, que ¿cuál es? Competencia perfecta. Exacto, la de competencia perfecta, ¿sí? Entonces, ahí está la idea de por qué se lo llama paradoja de Bertrand, porque tenemos dos firmas que constituyen un duopolio y en el equilibrio de Nash que uno encuentra en el juego de Bertrand, haya que los resultados replican el comportamiento en competencia perfecta. Ahora, si el Bertrand fuese repetido, ¿qué podríamos considerar? Un típico comportamiento de oligopolio, ¿sí? Un comportamiento que en general está prohibido porque las dos firmas, acá sí, si pudiesen hacer un pacto, de nuevo de manera tácita, como para mantener el espíritu de los otros casos que había dado, ¿a dónde podrían intentar ir?
a repartirse el monopolio, una cosa así. Sí. Exactamente. Y vamos a tratar de analizar si esto puede surgir como un equilibrio. Y vamos a tratar de ver cómo esto podría surgir. Entonces, ¿cómo deberían ser las acciones de las firmas para que esto ocurra? Firma 1 y firma 2. Vamos a trabajar con una estrategia trigger. Pero ¿cómo vamos a conformar esa trigger? ¿Qué va a hacer la firma 1 en t igual a 1? A ver si me siguen. ¿Qué precio va a fijar? Porque las acciones, acá detrás es competencia en precios. ¿Poner el precio del monopolio? Exacto. Y si la firma 2 pone el precio del monopolio y la demanda ante el mismo precio se reparte en partes iguales, ahí van a estar obteniendo como pago el beneficio del monopolio sobre 2. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué dice la trigger? ¿O cómo continuaría la trigger en este caso? Si la firma 2 en t igual a 1 llevó el precio del monopolio y yo como firma 1 estoy jugando trigger, ¿qué hago en el periodo siguiente? ¿Juego qué cosa? Lo mismo. Lo mismo, claro. La estrategia trigger actúa así. Mientras que la otra firma se mantenga dentro del sendero, eficiente entre comillas, porque este sería eficiente a nivel industria en cuanto a los beneficios que pueden obtener, no eficiente a nivel de mercado, teniendo en cuenta el excedente del consumidor, la demanda, las firmas se mantendrían en el sendero que maximizaría el agregado de beneficios para ellas. Entonces, en este caso, la trigger nos llevaría, en caso de que ninguna se desvíe, a repartir en todos los periodos el beneficio del monopolio sobre 2. Y lo voy a dejar expresado así, de manera genérica, ni siquiera necesito calcularlo. Ahora, ¿qué podría hacer la firma 1? Y lo mismo para la firma 2, porque en este caso el juego simétrico. La firma 1 podría decir, bueno, hoy la firma 2 juega el precio del monopolio. ¿Yo qué podría hacer? Poner el precio del monopolio menos 1. Menos Perfecto. epsilon, la mínima Claro. división. Pensémoslo en reales, de tal modo que el epsilon tienda a 0. ¿Y qué consigo con esto? Que el pago de la firma 2, ¿cuánto va a ser? 0. Pero no es que me importa que el pago de la firma 2 sea 0. Podría ser el que quiera. Pero ¿qué es lo que le está importando a la firma 1? Que si hace eso, ¿qué beneficios va a obtener ella? Se lleva todo el mercado. Claro, se lleva todo el precio, el mercado, a un precio prácticamente igual al que cobraría un monopolio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo sigue la trigger a partir de ahí? Si yo hago esto, en el periodo 2, ¿qué va a hacer la firma? ¿Qué precio va a fijar? El costo. El costo, C. Y va a jugarse para siempre, porque esto surge de la estrategia trigger, ¿no? Y si la otra firma juega C para siempre, yo no tengo nada mejor que hacer que ¿qué cosa? Tranquilamente podría ser que jugar también. Sí. Responder con C. Claro, jugarse para siempre. Y si hacemos eso, ¿cuáles serían los pagos en el resto del sendero? 0. 0. Esto, noten que nos va a simplificar enormemente los cálculos. Porque ahora, cuando yo calcule la utilidad de la firma 1, o el valor presente de la firma 1 de adherir cuando la otra adhiera, ¿cuánto me va a dar esto? Beneficio del monopolio sobre 2, más el beneficio del monopolio sobre 2 por delta, más el beneficio del monopolio sobre 2 por delta al cuadrado, que sé que en definitiva esto me lleva a qué resultado. A beneficio del monopolio sobre 2 por 1 sobre 1 menos delta. Ahora, el desvío, ¿cuánto me da de valor presente? Es fácil de calcular porque tenemos en el periodo 1, ¿qué cosa? Directamente el beneficio del monopolio y después todos ceros. ¿Sí? Para que la firma 1 no tenga incentivos al desvío, ¿qué tiene que suceder? Que el beneficio del monopolio sobre 2 por 1 sobre 1 menos delta sea mayor o igual al beneficio del monopolio. Y acá fíjense, ¿por qué no me hizo falta calcular el beneficio del monopolio en ningún punto? ¿Por qué no me hizo falta? Porque ahora, en esta desigualdad, ¿qué pasa? Se cancelan. Y me queda simplemente un 1. Entonces ahí vamos a tener que un medio tiene que ser mayor o igual a 1 menos delta. Y si termino de despejar esto, para el caso particular con dos firmas, esto me da delta mayor o igual a un medio. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que si delta es mayor o igual a un medio, el perfil de estrategias trigger, donde ambas firmas juegan en todos los periodos el precio del monopolio, constituye un equilibrio de Nash en el Bertrand repetido infinitas veces. ¿Sí? O sea, para que
las triggers diseñadas de esta forma nos llevan a un equilibrio de Nash, necesitamos delta mayor o igual a 1/2 para cada una de las firmas. Lo que quiero mostrarles ahora es una pequeña variante donde trabajo con n firmas. No va a haber grandes cambios, ¿está bien? Pero con todo lo que dijimos recién, va a ser fácil de desarrollar el argumento. Porque si hay n firmas, ¿qué cambia? Que ahora la firma 1, la firma 2, hasta la firma n, cobrando todas en su trigger el precio del monopolio, ¿qué es lo que se modifica acá? Que ahora ¿cuál va a ser el pago de la firma 1 en el sendero de colaboración? En el sendero donde hacemos la colusión. El beneficio del monopolio entre n. Claro, el beneficio del monopolio sobre n. Si respetamos esto con la estrategia trigger, voy a tener el beneficio del monopolio sobre n en todos los periodos y las demás firmas también. Ahora, ¿qué puede considerar hacer la firma 1? Desviarse, fijando ese precio del monopolio menos epsilon con epsilon tendiendo a 0, lo que me va a asegurar el beneficio del monopolio hoy. Y mañana y pasado y el resto de los periodos, con el castigo rigiendo, voy a obtener 0. Entonces, ¿qué cambia? Acá no pasa algo parecido a lo de bienes públicos, que cuantas más firmas cuanto más firmas, más difícil es que se cumpla la trigger. Exactamente. Y eso lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver porque para que se cumpla la trigger, yo tengo que el beneficio del monopolio sobre n por 1 sobre 1 menos delta tiene que ser mayor o igual al beneficio del monopolio. Y a diferencia de lo que habíamos visto antes, 1 sobre n tiene que ser mayor o igual a 1 menos delta, y finalmente delta tiene que ser mayor o igual a 1 menos 1 sobre n. Entonces, ¿cómo veo el resultado que acaba de indicar Martín recién? ¿Cómo lo veo acá? Bueno, lo que veo es que a medida que aumenta n, el delta de corte, el delta que voy a necesitar para que quieran respetar el pacto, se va acercando más a qué valor. A 0. A 1. No, a 1. Claro, porque lo que se va a 0 es el término que resta. ¿Sí? Entonces, 1 menos algo que se va a 0 me queda 1. Y este es el problema, porque si el delta tiene que ser cada vez más parecido a 1, a medida que haya más firmas, es más exigente en cuanto a condición para que quieran respetar el pacto. Por lo tanto, como necesito un delta más alto, es más difícil conseguir el acuerdo colusivo mientras más firmas tengo. ¿Cuál es la intuición? Y bueno, que ahora la tentación del desvío es muchísimo más grande comparado con lo que obtengo dentro del pacto. No es lo mismo repartir los beneficios del monopolio solo entre dos, que es algo que quizás yo quiera tener yo tenga bastante interés en mantener eso en el tiempo, a decir, pero acá tengo el beneficio del monopolio entre n. ¿Sí? Y esto es lo que nos lleva a concluir que es más difícil la colusión a medida que hay más firmas. ¿Sí? Con pocas firmas es un resultado bastante esperable, pero con un n lo suficientemente grande es algo que no esperaría. ¿Sí? ¿Puede pasar? Y sí, puede pasar. Lo que pasa es que necesitas un delta muy pero muy grande para que todas las firmas quieran respetar el pacto. Y aparte, si n tiende a infinito, es competencia perfecta. Claro, y ese es un poco el punto. ¿Sí? Con n tendiendo a infinito, delta tendiendo a 1, prácticamente imposible sostener el pacto y te vas al resultado de competencia perfecta. Ahí sí vas a tener firmas. Con n tendiendo a infinito, vas a esperar tener el comportamiento de competencia. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en cualquier caso de oligopolio, cada vez que uno quiera analizar oligopolio o cualquier modelo de oligopolio, siempre hay que tener presentes los resultados de competencia perfecta y de monopolio. Hay que tenerlos detrás porque o bien van a servir como punto de comparación o bien en algunos casos pueden servir como medio de castigo o al sendero que querés ir, como el caso del monopolio. En Cournot también se puede hacer esto. Hay un ejercicio en la guía para plantearlo. Bueno, déjenme buscar un segundo, que me gustaría plantear uno de los ejercicios que hay en el texto de Watson para que vean que son interesantes y que siempre pueden surgir cosas de ahí. Voy a buscar el libro, voy a buscar el capítulo y ahí les muestro el ejercicio que quiero que veamos ahora. Vamos a ver.
le tengo que dar. También tengo que volver a activar el Wi-Fi para... Deme un segundito. Ahí lo busco y seguimos. Genial, ya lo tengo acá. En este lo tengo en el PDF, así que voy a ir alternando. Bien, ahí vuelvo a compartir. Bueno, en este caso los ejercicios de juegos repetidos van a estar en la página, vamos a ver, no, esto me deja ir a la página solamente, me gustaría ver si me permite desenvolverme un poquito más rápido. Vamos a ver si acá tampoco. Déjame buscar el capítulo primero. Y bueno. En todos los capítulos, o sea, los ejercicios de dinámicos, también les voy a recomendar que una vez que hayan hecho la guía o que hayan avanzado en la guía, también para complementar y para definir su preparación, los utilicen. Y lo mismo para juegos repetidos y también con la primera parte del curso. Siempre hay cosas muy interesantes para sacar del texto de Watson. Bueno, creo que ya estoy. Sí, ya lo encontré. Los capítulos de juegos repetidos en este texto son los 22 y 23. Yo les voy a recomendar que los miren más para ir a buscar también ejercicios de ahí. Bueno, vuelvo a compartir. Vamos a ver si justo en el 22 el ejercicio que me interesa que veamos o si está en el otro capítulo. De los dos hay cosas interesantes para sacar. Sí, acá lo tengo. Es el 10. ¿Sí? ¿Qué tenemos en este ejercicio? Ven la pantalla compartida, ¿no? Creo que... Ahí está. Bueno, tenemos un juego repetido entre un vendedor y un comprador. Y el juego se repite infinitas veces. ¿Sí? En cada periodo, lo que va a hacer el vendedor, que es el jugador 1, es elegir un nivel de calidad, de 0 a 5. Y va a afrontar un costo en base al nivel de calidad que exista. En particular, el costo va a ser exactamente igual a ese nivel de calidad. Entonces, si provees un nivel de calidad de 3, tu costo como vendedor va a ser 3. Calidad de 5, costo va a ser 5. Lo que tiene que hacer el jugador 2, que es el comprador, es elegir si comprar o no el bien a un precio que ya va a estar prefijado en 6. Supongamos que el precio es 6. Lo que tiene que hacer el comprador es elegir entre comprar o no. Entonces, ¿cómo serían los pagos? Bueno, vamos a tratar de ver esto y ahora sí voy a ir a la otra aplicación. Los que tenemos hasta el momento, jugador 1, que puede elegir un nivel de calidad que va de 0 a 5. ¿Sí? Y el costo de Q es exactamente igual a Q. El jugador 2 tiene que elegir simplemente entre comprar y no comprar, y el precio al cual se va a vender el bien es 6. Entonces, veamos cómo son los pagos en este caso. La utilidad del 1 del vendedor es súper sencilla, porque va a ser ingreso menos costo. ¿Está bien? Entonces, el pago del 1 para un nivel dado Q va a depender de si el jugador 2 compró o no compró. Si el jugador 2 compró,
vamos a tener una utilidad de 6 menos Q para el 1. ¿Y qué pasa si el jugador 2 no compra? O fijaste el nivel de calidad, hiciste la inversión y no te lo compraron el producto, el pago en ese caso va a ser simplemente menos Q. Y ahora veamos qué pasa con la utilidad del 2. ¿Sí? La utilidad del 2 también va a depender del hecho de comprar o no comprar. La de no comprar es fácil, lo voy a chequear ahora, pero esta va a ser 0. Vamos a ver. Sí, 0 para el jugador 2 en caso de no comprar. Y si el jugador 2 compra, es 2Q menos 6 la utilidad. 2Q menos 6. Bueno, lo primero que quiero que hagamos acá es pensar siempre el juego en una sola etapa. El juego en una sola etapa para establecer cuál sería el equilibrio de Nash o los equilibrios de Nash en este caso inicial. Entonces, vamos a analizar la mejor respuesta del jugador 1 en primer lugar. Si no te van a comprar, ahí, ¿no? Si no te van a comprar como jugador 1, o sea, ¿cuál es la mejor respuesta del 1 ante no comprar? Fijar qué valor de Q. 0. 0, exactamente, porque te ahorras todo el costo y no te compran. Ahora, miren esto. ¿Cuál es la mejor respuesta del jugador 1 si te compran en esta versión estática? 0. Pero también, ¿no? Entonces, este es el tema. Y si 0 es siempre la mejor respuesta, la única mejor respuesta, independientemente de lo que haga el otro, puedo decir algo más. Que Q igual a 0 es una estrategia de qué tipo acá. ¿Débilmente dominante o No, de hecho, estricta? Estrictamente. Estricta. Claro, es estrictamente. Siempre va a ser lo mejor que puedas hacer independientemente de lo que haga el otro. Tremendo, tremendo. Para el caso del jugador 2, la cosa es un poquito más interesante porque comprar o no comprar sí va a depender de Q. ¿Está bien? Lo que pasa es que si me interesa solo los Nash, puedo ir por racionalizables. La única racionalizable para el 1 es 0, porque todo lo demás está estrictamente dominado. Si anticipo que el jugador 1 va a jugar 0, porque no tiene otra estrategia que le pueda reportar algo mejor, nunca, ¿qué le conviene hacer el 2 ante Q igual a 0? Vamos a ponerla. No comprar. Claro, ante 0 es no comprar. ¿Sí? ¿Cuál es el único equilibrio de Nash de este juego? 0, no comprar. Una pena, ¿lo ven? ¿Por qué es una pena? Sí. Porque tu pago cuando el jugador 2 compra es 6 menos Q. Entonces, si el otro te compra, te paga los 6, buenísimo, pero cada unidad de calidad que vos hayas provisto te generó un costo. ¿Se ve? Si vos tenés que elegir ese costo de tal modo de maximizar tu utilidad, ¿cuál es el mejor Q que se te ocurre? ¿Condicional a que hayan comprado? ¿Cuánto es? Bueno. Entonces, vos tenés que ver cómo se comporta esto para distintos valores de Q. Si te compran, tu pago va a ser 6 menos Q. ¿Cuál es el óptimo? Bueno, hay que comparar. Pero, ¿puede ser óptimo 5? ¿Cuál sería tu pago con una utilidad de 5? 1. ¿Lo puedo mejorar esto? Y ahí ayúdame vos, Mariana. En lugar de 5, ¿qué podría elegir? 3, que me daría una utilidad más alta. Pero ¿se puede mejorar el 3 también? ¿Hasta dónde? Hasta 0. Entonces ahí es donde tengo la mejor respuesta porque ahí el pago me da 6. Sí. Que es una historia triste, ¿no? En realidad, porque lo que está diciendo esto es que si el otro me va a comprar, ya está. ¿Qué incentivo tengo a brindar una calidad una vez que me compran? El ideal sería Q igual 3, ¿no? Q igual a 3 puede servir, quizás no sé si el ideal, ¿eh? No sé Digo, si el ideal. porque hace que haya indiferencia por parte de 2 y vos tengas la utilidad máxima dado que te compran. Claro. Eso podría ser, pues estás tratando de pensar como en el reparto más justo, pero no sé si es el resultado eficiente. ¿Sí? Vamos a tratar de ver un poquito qué puede pasar acá. Es más, ¿cuál sería el nivel de Q eficiente en el sentido de Pareto acá?
¿Cómo podría ser para obtenerlo? Bueno, en este modelo, como estamos hablando de todos valores monetarios, acá se puede pensar en utilidad transferible, algo que normalmente no se puede hacer o que no se puede hacer siempre. Si ese es el caso, para hallar el Q eficiente, yo puedo plantear la suma, maximizar la suma de las dos utilidades. Si no hay compra, la utilidad del 2 es 0, la utilidad del 1 es menos Q, entonces ahí el mejor Q es 0, que es el resultado que vimos. Ese no es el eficiente, yo tengo que ver si en caso de compra obtengo algo que sea mejor. Ahora miren esto. En caso de no comprar, ahí tengo la utilidad del 2, 0 y la utilidad del 1 menos Q. Ahí es fácil ver que no puedo obtener nada mejor que fijar Q igual a 0. Pero en caso de compra, también voy a elegir Q y la utilidad del 1 va a ser 6 menos Q y la utilidad del 2 va a ser 2Q menos 6. ¿Qué pasa con los 6? Y esto es típico de este tipo de problemas, algo que se debería profundizar más en una materia como finanzas públicas. ¿Qué pasa con los 6 acá? Cuando yo veo la utilidad agregada. Se van. Se van. ¿Por qué? Porque simplemente están representando una transferencia de pesos, en este caso utilidad también, de un jugador a otro. ¿Sí? O sea que simplemente redefinirían una suerte de redistribución de la torta. Ahora, cuando hablo de eficiencia, ¿qué me está importando? ¿La distribución o el tamaño? La eficiencia refiere al tamaño, ¿está bien? Y acá lo tenemos. Si sigo operando con esto, menos Q más 2Q me queda directamente Q. ¿Cuál es el Q que maximiza el tamaño de la torta acá? 5. 5. ¿Ven por qué 5? Porque esto es lineal creciente, ¿sí? Si no hubiera restricciones, ¿a dónde querría irme? Infinito. A infinito, pero tenemos restricciones. Y esa restricción nos obliga a que Q no pueda ser mayor que 5. Entonces, el coeficiente es 5. ¿Sí? Con Q igual a 5 yo después podría pensar muchas redistribuciones, podría tratar de ver a quién dejo mejor, a quién dejo peor. Pero el punto es que con esto yo estoy maximizando la torta. Después me puedo preguntar cómo repartirla, si quiero hacer algo equitativo, algo más favorable al 1, más favorable al 2. Esas son distintas alternativas que con una transferencia correctamente diseñada, manteniendo el Q igual a 5, puedo obtener. Ahora, ¿ven por qué me da pena el equilibrio de Nash? Porque el equilibrio de Nash en el juego en una sola etapa, ¿dónde nos llevaba? ¿A qué? Al peor de todos. Claro, un resultado donde no había calidad y no había venta. También nadie tenía incentivo. Y es una pena porque realmente se pierden de hacer esto. ¿Podemos imaginar al menos un mundo donde los dos estén mejor con Q igual a 5? Bueno, siempre que el 2 compre. Veámoslo. ¿Cuánto es la utilidad del jugador 2 en caso de 5 y comprar? ¿Cuánto daría? 4. 4, porque tengo 5 por 2, que es 10, menos los 6 que paga y da 4. ¿Cuánto da la utilidad del 1 en 5 comprar? 1. Claro, 6 menos 5 queda 1. ¿Ven lo que pasa acá? Con pagos de 4 y 1, los dos están mejor que en el equilibrio de Nash de la etapa, del juego de etapa. O sea, si esto se jugara una sola vez, el equilibrio me lleva a pagos de 0. Pero existe una manera de conseguir pagos de 4 y 1, ¿sí? Que son mejores, para ambos jugadores son mejores que los pagos de 0 y 0 que se obtendrían en el equilibrio. Y acá está un poco la cuestión. En una sola etapa yo no puedo conseguir esto, una pena. Pero si el juego se repite infinitas veces, ¿podría hacerlo? Sí, ¿a partir de qué tipo de estrategia? Y siempre que desarrollemos una aplicación así nueva, que tengamos que pensar, acá les adelanto que vamos a usar siempre la misma estrategia. ¿Cuál va a ser? Nuestra estrategia estrella para contar distintas historias, pero manteniendo una estructura de análisis. Perdón, Sí. Alan, ¿por qué si en la primera vez que se juega, por qué no se podría obtener este resultado? Y porque tendrías gente con incentivos al desvío. En una sola etapa, ¿está bien? ¿Quién tiene incentivos al desvío acá? El que vende, 1. El que vende, claro, porque el que vende está obteniendo una utilidad porque ofreció una calidad de 5. Pero si esto se jugara una sola vez, ¿qué le hubiese convenido hacer al 1? Claro. Claro, Como-
Esto va a estar siempre presente, ¿sí? Que siempre se va a querer desviar a 0. Bueno, vamos a tratar de ver cómo rompemos esto. O sea, en una sola etapa no podemos conseguir ese resultado, pero por ahí en el juego repetido infinitas veces, sí. Lo que necesitamos para esto es trabajar con estrategias trigger, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la estrategia trigger del 1? La estrategia trigger del 1 es juego Q igual a 5 y mientras me compren voy a seguir jugando Q igual a 5. Y en cuanto el otro jugador no me compre, ahí voy a Q igual 0 para siempre. ¿Sí? No la voy a escribir con todo el detalle, pero lo dejo dicho para que después ustedes lo escriban con un poquito más de calma. Así vamos directamente a los pagos. ¿Cuál sería la trigger del 2? Compro, mientras que el nivel de calidad sea ¿cuánto? 5. 5. Y en cuanto rompa eso el jugador 1, dejo de comprarle, para siempre. Entonces veamos cómo son los pagos del sendero que surgirían de Q igual a 5 y comprar. Pero ya los vimos, porque acá tengo 5 en calidad, comprar. 5 en calidad, comprar. Este sería el comportamiento. Y los pagos, si no había visto mal, eran 4 para el comprador y 1 para el vendedor. 4, 1. 4, 1. Esto se podrían haber obtenido otros pagos si yo trabajaba con las transferencias. Acá está fijada en 6. Entonces, suma 5, pero podría haber trabajado con otro precio. Un precio un poquito más alto, 7, 8, por ejemplo. Y ahí redistribuía esto entre Alan. los jugadores. Sí. Pero igual, aunque vaya a 4, o sea, le voy a seguir comprando. Sí, pero yo le voy a seguir comprando mientras el otro tenga calidad 5, ¿no? Si el otro un día me mete el perro, por decirlo de alguna forma. Entonces, veamos el desvío. Veamos cómo sería esto. ¿Qué pasa con el jugador 1? Podría jugar hoy, estar súper tentado, aprovechando que el jugador 2 compra y elegir qué nivel de calidad. 0. 0. Y fíjense que esto, ¿qué pago le da al jugador 2? Para que vean un poco la bronca que le podría llegar a dar. Vos comprás y el nivel de calidad que te ofrecieron es 0. ¿Cuál es tu utilidad? ¿-6? Menos 6, exactamente. Y al otro le va bárbaro, ¿no? Porque el otro, ¿cuánto obtiene el 1 de calidad, de utilidad? Directamente los 6. ¿Se entiende? Ahora, si sos el jugador 2 y ves esto, acá lo tenemos formalizado en la trigger, pero si sos el jugador y ves esto, ¿qué haces? ¿Cuál es la única herramienta que tenés como para castigar un poquito esto? No comprar más. No comprar más. No comprar, está bien, perdón. En este caso es no comprar. Y si nunca te van a comprar, como jugador 1, lo mejor que puedes seguir haciendo es calidad 0. Ahora, ¿qué pagos van a surgir de ahí? Los del equilibrio de Nash de una sola etapa. 0 en todos los periodos. Entonces, ¿acá quién es el que puede tener incentivos al desvío? ¿El 1 o el 2? Solamente el 1, ¿lo ven? Porque el 2, si el 1 va a cumplir, nunca tiene incentivos a irse de este 4, porque la alternativa a no comprar, ¿cuánto te da? Directamente 0. Y encima a partir de ahí tendrías 0 en todos los periodos porque no te quedaría otra que no comprar. ¿Bien? Acá el 1 se está desviando, ¿no? Pero si se desviara el 2, acá tendríamos que ver que el 1 estaría fijando 5 de calidad y el 2 no comprando. Y eso te llevaría a no comprar y 0 en todos los demás periodos. Pero fíjense que ahora el jugador 2 no tiene ningún incentivo a hacer eso, porque en caso de no comprar obtiene 0, el otro menos 5, y a partir de ahí los pagos son 0 para siempre. Entonces, ¿cuál es el único jugador que podría tener algún interés en el desvío? ¿Ven que el 2 no? Porque el 2 está comparando entre estos dos senderos. El 2 no tiene nada para ganar de desviarse si es que el 1 se va a quedar con calidad 5. O sea, si el 1 está cumpliendo, está fijando el nivel de calidad 5, el 2 directamente no tiene incentivos al desvío. De nuevo, a veces veo cosas raras cuando planteamos un ejercicio así en el parcial, porque se ponen a hacer las cuentas, lo que está bien, pero en lugar de notar que en algún punto te aparece algo que trivialmente es mayor que otra cosa, o sea, 4 sobre 1 menos delta para todos nuestros valores de delta, ¿cómo va a ser respecto a 0? Ni siquiera mayor o igual, esto directamente va a ser mayor estricto. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa para el jugador 1? Ahí es otra historia. Porque ¿cuánto es el valor presente del jugador 1 en caso de adherir? Si el otro adhiere. ¿Cuánto me da esto? 1 más delta al cuadrado, y así, ¿hasta dónde? Hasta infinito, lo que me deja con 1 menos 1 menos delta. Ahora, ¿cuánto es el valor presente del 1 en caso de no adherir si el otro adhiere? O sea, yo me desvío. ¿Cuánto obtengo? Simplemente
Por suerte, acá más allá de la historia, los cálculos son fáciles. ¿Cuánto obtiene el jugador 1 si se desvía? 6. Directamente 6, exactamente. 6 y después 0 en todos los demás periodos. ¿Qué necesito para que el jugador 1 no tenga incentivos al desvío? Que 1 sobre 1 menos delta sea mayor o igual que 6. Y acá si despejo, un sexto tiene que ser mayor o igual que 1 menos delta, y por lo tanto delta tiene que ser mayor o igual a 5 sextos. Me gusta el valor, me gusta la condición, sí, pero esto hace para el jugador 1, para el jugador 2 no son necesarias condiciones. El jugador 2, si el 1 cumple, jamás va a tener incentivos al desvío. Pero lo que me gusta del 5 sextos es que, ¿qué les parece? ¿Que es un valor exigente o un valor fácil de cumplir? Sí, es exigente. Es exigente, estás bastante cerca de 1, ¿lo ven? ¿Y de dónde viene el hecho de que sea exigente? Es muy tentador el 6. ¿Entiendes? El 6 hoy contra el 1 que te llevas en todos los periodos. Es como cuando pensás una alternativa de inversión y decís, me puedo llevar 6 hoy o 1 de acá a un montón de tiempo. De mínima, ¿cuántos periodos necesitas para medianamente, con el delta más generoso que se te ocurra, nunca por encima de 1, de mínima, ¿cuántos periodos necesitas para compensar al 6? 6. Entre 6. ¿Lo ven? Entonces es un montón. Esperar 6 periodos es exigente. Y eso con un delta generoso, con un delta tendiendo a 1. Si el delta es más bajito, ya el 6 empieza a pesar muchísimo más. Acá en particular lo que vemos es esto, que para un delta mayor o igual a 5 sextos, recién ahí te empieza a interesar el sendero de 1. Por debajo de eso tenés incentivos. ¿Sabes qué? Viniste, me compraste, te vendí esto horrible, obtuve el beneficio, y bueno, ¿qué me importa lo que vaya a pasar mañana si hoy ya me llevé este beneficio grande? Tiene que ser muy alto el delta. Y a veces esto, ¿saben dónde se ve mucho? Cuando saben que no te van a volver a ver. ¿Sí? O sea, cuando saben que... ¿qué tipo de negocio se pueden imaginar? ¿Sabes que saben que le vas a comprar solo hoy, pero que ya está, mañana no, y no va a haber tal cosa como periodos más adelante? Bueno, hay varios ejemplos. Que a veces, ¿vieron cuando viajan a un lugar medio por única vez y van al café de la terminal? Que generalmente hay incentivos a que te ofrezcan algo barato y de buena calidad, o tienden a observar lo contrario. Todo es posible, ¿no? Pero en líneas generales, claro, o el vendedor ambulante en muchos casos saben que dependiendo de cuál sea el lugar, en personas no habituales, a veces no hay grandes incentivos a ofrecer algo, y el argumento detrás puede ser que sí, no te voy a volver a ver, entonces te cobro hoy y listo. Y si tenés una demanda muy inelástica, fuiste, pues te voy a vender caro y no necesariamente algo con buena calidad. Acá lo vemos en un juego repetido infinitas veces, pero es tan grande el beneficio de ofrecer Q igual a 0 hoy respecto al sendero de unos en el futuro, que te fija una condición muy exigente sobre el delta. Bueno, con esto en mente, cerremos juegos repetidos. Esto es todo lo que tenemos que dar respecto a teoría y algunos ejemplos. Después van a tener más tiempo para discutir esto en las prácticas. Y les voy a recomendar que trabajen la guía con calma y paciencia, pero a buen ritmo. Y después vean también ejercicios de Watson, que hay bastante tela para contar ahí. ¿Te hago una consulta de este? Sí. ¿Podrías haber planteado otras triggers con 4 y 3, por ejemplo, también? Con En vez de 4 y 5. 3 de calidad, decís. Sí se Claro, puede. al jugador 1 no le convendría más hacer eso. Total, Claro. el 2 va a estar atado a comprar o no comprar nomás. Sí, lo que pasa es que no puedes guiar el comportamiento del 2. Por ejemplo, si el 2 te dice, yo solamente te voy a comprar si ofreces 5, y Claro. medio que también te ato. Claro. Y pasa eso. Pero se puede pensar una alternativa a este ejercicio con esto que sugerís. ¿Sí? Entonces, en lugar de fijar el Q eficiente, te fijas otro Q más favorable al vendedor, sabiendo que la transferencia sigue siendo 6. No sé si 3 justo funciona. ¿Por qué 3 digo que no? 3 queda indiferente. 3 El queda 2. indiferente. Entonces, para que darle algún mínimo incentivo al 1 a que quiera comprar, por ahí querrías nada. Sí, con 4, que le quedan 2 de incentivo. Claro, entonces ahí generás un reparto un poquito más favorable al 1. Ahora, lo que me gustaría agregar es que en realidad esta modificación, si bien para este juego está bien, no me parece la más atractiva, porque
Si el punto es hacer que el 1 esté un poquito mejor y que el 2 peor, saliendo un poco del juego, yo modificaría la transferencia. Me dejaría Q igual a 5, pero diría, bueno, en vez de fijar un P igual a 6, que ya estaba en el enunciado, entonces no lo puedo mover, pero te fijo un P un poquito más favorable al vendedor. 7. ¿Sí? Fíjate cómo serían las utilidades ahí. ¿Cuánto sería la utilidad? Supongamos que el precio es 7 en lugar de 6, ¿no? Entonces tengo 5 comprar. ¿Cuánto da esto? 2. Y la utilidad del 2, en caso de 5 comprar, es 10 menos 7, 3. Perdón, ¿por qué cambiarías el P de 6 a 7? No puedo responder eso, porque es justamente una propuesta de modificación. No es porque ahí estoy tratando de ver cómo podría cambiar el ejercicio para generar otro tipo de distribuciones. ¿Sí? Pero no es que yo lo querría hacer, no hay tal cosa. ¿Sí? Es simplemente analizar qué podría haber sucedido en distintos repartos. Pero esto tendría que haber venido por fuera del enunciado. ¿Sí? No, porque el precio para el ejercicio que resolvimos estaba dado. ¿Y hasta dónde podría aumentar este precio? De tal modo de generar alguna trigger que me pueda llevar a equilibrio. ¿Cuál sería el máximo valor? Y hasta 10. Hasta 10, claro, porque ahí en 10 es donde lo estás dejando al límite al comprador con un Q de 5. Pero es porque hice el comentario, porque no me parece tan atractivo solo con el Q de 4, porque el Q de 4, en términos del tamaño de torta, ¿cómo es? Sí, claro, chica. Claro, entonces no me parece tan interesante, pero esto es algo mío, porque si el ejercicio hubiese pedido ver qué pasaba con Q igual a 4, lo podríamos haber hecho. Pero si es por una cuestión de alterar el reparto, me fijaría siempre a partir del resultado eficiente y modificaría la transferencia. En finanzas públicas hay bastantes, bueno, creo que depende mucho del curso también, pero según el curso hay bastantes discusiones de esto, ¿no? O sea, primero tratar de llevar la torta al tamaño más grande que se pueda y después ver cómo repartir, y ahí uno puede debatir si hay algún tipo de trade-off. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero voy a aprovechar para mostrarles rápidamente un ejercicio del parcial que yo había resuelto ya el 1 la semana pasada. Hagamos el 2 brevemente, creo que el 2 sale sin demasiada dificultad. Lo tengo acá, ¿sí? ¿Qué es lo primero que puedo ver en esta matriz? Tengo que hallar racionalizables. Para racionalizables hay que hacer eliminación iterativa. ¿Qué es lo primero que puedo ver que se va? ¿Ven que es F para el 2? Porque E la domina estrictamente. ¿Sí? F está estrictamente dominada por E para el jugador 2. Entonces la puedo eliminar. En la siguiente iteración, para el 1 originalmente no había nada estrictamente dominado, pero habiendo eliminado F, ¿qué puedo descartar para el 1? Bueno, sí teníamos B también estrictamente dominada del vamos, o sea, podríamos haber descartado B igual. B está estrictamente dominada por A para el jugador 1. ¿Sí? B siempre da pagos menores que A. Entonces, esto en la primera ronda ya podía eliminar las dos. Y ahora voy a la segunda. ¿Cuál se va ahora? D. D. D, en el juego reducido, puedo eliminar D para el jugador 2. Y finalmente, puedo eliminar A para el 1. Entonces, las racionalizables, ¿cuáles son? Racionalizables del 1, C. Racionalizables del 2, E. El único equilibrio de Nash que hay, tanto en puras como en mixtas, es directamente CE. ¿Sí? No puede haber equilibrios en mixtas donde se juegue una no racionalizable. Entonces, este es el único equilibrio que hay en el juego. Bueno, con esto cierro el 2 y después, quizás la semana que viene tenga tiempo de encarar 3 y 4, diría que hay algún interés en hacer, porque ¿por qué el 5 no? Porque el 5 directamente, ¿qué era? Una tarea que habíamos dejado. Yo había dejado la tarea para N en el 5, había resuelto el caso de 2 en clase, y las mecánicas son prácticamente idénticas. De todos modos, si tienen un interés, después lo vemos también en alguna clase. Dejamos abierto esto y resolviendo 3, 4 y 5 para lo que viene, y veremos si lo repartimos entre las siguientes clases o lo sigo haciendo el sábado. Cerremos acá por hoy.
Probablemente el lunes tengamos las notas y bueno, después seguiremos avanzando con los temas. Chau, chau, buen fin de semana. Chao, buen fin de